Hola, hola a todos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dedicar este video para ver el concepto de dibujo. Nuestra unidad de aprendizaje lleva como nombre precisamente Dibujo 2. El día de hoy vamos a ver qué cosa es el dibujo y cómo se divide el dibujo para su estudio. Para ello les voy a pedir me acompañen a ver la siguiente presentación. Primeramente, el dibujo. El dibujo es una forma de comunicación que existe entre los seres humanos. El dibujo rompe todas las barreras, rompe cualquier situación. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido oportunidad de viajar, a lo mejor a otros países, y con solo ver una imagen nos damos cuenta o recibimos el mensaje que nos están dando? E incluso para visitar, por ejemplo, el centro histórico aquí en la Ciudad de México, podemos localizar diferentes mapas en los cuales por medio de diferentes imágenes, dibujos o iconos, nos dan precisamente la ubicación de los lugares turísticos más atractivos aquí de la ciudad. Es por eso que el dibujo podríamos decir que es un lenguaje universal, ¿de acuerdo? Y que en ocasiones, por medio de palabras, precisamente, complementamos precisamente lo que me dice que es el dibujo. Ahora, para que nosotros precisamente podamos entender o recibir ese mensaje que nos da una imagen o un dibujo, utilizamos precisamente nuestro sentido de la vista. Por lo que nosotros le llamamos al dibujo que es una comunicación visual. Pero aquí hay algo importante que creo que debemos entender. ¿Qué cosa es para nosotros precisamente el ver, el mirar y observar? Porque muchas veces los manejamos como sinónimos y no lo son. Por ejemplo, el ver se refiere precisamente al verbo de ver, de mirar. ¿Cuántas veces nosotros no decimos si vemos o no vemos? O por ejemplo, una persona que no tiene el sentido de la vista, decimos que no ve. Nunca hemos dicho no observa o no mira. Decimos no ve. Entonces, el verbo ver se refiere precisamente a la acción que hacen nuestros ojos al visualizar y a recibir, por ejemplo, la luz en ellos y poder percibir las imágenes u objetos. Mirar. ¿Cuántos de nosotros también no hemos dicho, ay, sí lo miré, pero no puse atención? ¿Qué es mirar? Precisamente mirar es poner un poco de atención sobre determinado objeto, determinada situación que nos rodea, pero sin llegar en este caso a la situación de poderlo hacer con una estricta, vamos a decirlo de esta manera, una estricta enfoque en algo que queremos observar. ¿Sí? Yo puedo mirar de reojo, ahorita en este momento, por ejemplo, lo que les estoy proyectando, y puedo alcanzar a ver ahí que me están indicando con flechas 3 conceptos, pero lo estoy mirando. Nunca lo vi con detalle qué es lo que me decía cada uno de ellos en los 3 conceptos. Observar. La palabra observar precisamente es examinar, ¿sí? Así dice en el diccionario, examinar precisamente algo. El concepto precisamente de observar es poder yo observar detenidamente o mirar, por decirlo de esta manera, mirar detenidamente algún objeto, alguna situación. Entonces, nosotros cuando dibujamos, ¿cuál de las 3 acciones vemos? O cuál de las 3 acciones aplicamos, mejor dicho. Cuando nosotros dibujamos, nosotros aplicamos la observación. Es decir, para yo poder representar algún objeto o algo que yo quiera representarlo mediante una imagen, debo de observarlo. ¿Por qué? Porque debo determinar sus principales características y sus principales, en este caso, situaciones que me lo hacen diferente y poderlo ver diferente a otros. De tal manera, entonces, que ¿qué cosa es dibujar? El dibujo tiene precisamente, tiene como finalidad incrementar la capacidad de observación de una persona. En este caso, también incrementar su creatividad, ¿sí? Y obviamente poder dar nosotros a entendernos mediante ese dibujo o esa imagen. Como concepto, ¿qué es el dibujo? El dibujo es un medio gráfico que nos permite comunicarnos a través de imágenes. ¿De acuerdo?
¿Por qué es importante el dibujo? Porque es un medio de comunicación, como lo dije hace un momento, universal y que nos permite intercambiar comunicación e información con personas de otros lugares, inclusive hasta de otros países. El dibujo se divide en dos partes principalmente, el dibujo técnico y el dibujo artístico. ¿Cuáles son las características o qué es el dibujo técnico? El dibujo técnico es aquel que se realiza con una estricta situación de dimensionamiento y a escala. Es decir, en este dibujo lo que me interesa son precisamente los detalles perfectos para que aquel elemento que yo estoy dibujando pueda yo construirlo, ¿sí? Y poderlo utilizar más adelante. Ejemplos del dibujo técnico es el dibujo constructivo, el dibujo arquitectónico, el dibujo mecánico, el dibujo eléctrico, estructural, ¿sí? Naval o hasta aeronáutico. El dibujo artístico, por consiguiente, no lleva tanto detalle como el dibujo técnico, ¿sí? Más bien el dibujo artístico está relacionado con la situación de sentimientos y emociones que sentimos. Este dibujo artístico, que está relacionado con esas emociones, se divide en tres: dibujo natural o figurativo, cultural y de imitación. Vamos a ver en un momento cuál es cada uno de ellos. En esta diapositiva les muestro diferentes imágenes precisamente que nos ejemplifican el dibujo técnico. En la primera, por ejemplo, estamos ahí nosotros, ahí donde está señalando mi cursor, tengo una pieza mecánica, ¿de acuerdo? Es decir, este dibujo técnico, basado precisamente en la geometría, me ayuda a representar objetos para su análisis o construcción. Se realiza con equipo precisamente de precisión. Y bueno, como les decía, la primera imagen, ahí donde está mi cursor, estoy señalando, por ejemplo, una imagen de tipo mecánico. En la parte, una imagen de tipo arquitectónico. ¿Sí? En esa segunda imagen que está señalando mi cursor. En la tercera imagen, una imagen de tipo aerodinámico, un avión. En la tercera, otra pieza de tipo mecánico. En esta última que estoy señalando, es una pieza o un dibujo de tipo electrónico o eléctrico. En esta estoy señalando un dibujo de tipo naval. Un dibujo constructivo o estructural. Y el último, un dibujo, en este caso, que tiene que ver precisamente con la industria automotriz. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos del dibujo técnico. Del dibujo artístico, que ya dijimos que es aquel que me representa emociones y sentimientos y que muchas veces nos presenta figuras reales o de fantasía o de la imaginación precisamente del autor. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, yo les hablé tres tipos de dibujo artístico. El primero, el dibujo figurativo. También se le conoce como dibujo natural. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, ese dibujo de ese perrito que estoy ahí señalando es un dibujo figurativo natural, es decir, es un dibujo que se parece muchísimo a la realidad, lo más parecido a la realidad, ¿de acuerdo? Pero probablemente sin llegar a ser exactamente igual a ella. El segundo que yo les manejé es un dibujo cultural, como puedan ser las dos imágenes que están en la parte superior. En el caso del lado izquierdo, tengo una imagen precisamente de un dibujo científico. Y en el caso del lado derecho, tengo precisamente una imagen que podremos clasificarla como una situación de tradición, ¿sí? Tradiciones. Ambas son artísticas porque nos representan algo, pero no necesariamente con la exactitud y precisión como se debiera. ¿Sí? Y por último, la última parte que yo señalé del dibujo artístico era el dibujo de imitación, que es el que está señalando ahí precisamente mi cursor. ¿Qué es el dibujo de imitación? Como su nombre lo indica, trata de asemejarse a la realidad, pero no llega al nivel del dibujo figurativo natural. Se queda, hagan de cuenta, como una caricatura. Pudiera parecer alguna situación que yo puedo entender o comprender, como ahí pueden ver, veo la mueca, veo a una persona con cierto rostro a lo mejor de enfado, a lo mejor de disgusto, pero no llega precisamente a la realidad
o a la precisión de parecerse a otro. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Pues esta es la división del dibujo. Espero que con esta breve explicación podamos nosotros precisamente de ahora en adelante identificar cualquier imagen y cualquier dibujo que veamos, podamos decir, este se refiere al dibujo artístico y este se refiere al dibujo técnico. Muchas gracias y nos vemos en clase.